Bueno chicos, en este vídeo vamos a hablar un poco de lo que es la reforma y la contrarreforma, pero sobre todo la reforma, ¿vale? Porque la contrarreforma la veréis luego con el ejercicio que vamos a hacer. Primero, ¿qué fue la reforma? En el siglo XVI se produjo la división del catolicismo y la aparición de las iglesias protestantes. Este proceso se denomina como reforma y fue seguido por una reacción de la Iglesia católica, que se denomina la contrarreforma. El origen de la reforma se encuentra en la crítica a la Iglesia católica debido a una serie de aspectos que tenían en ese momento. Uno de ellos es las costumbres de la Iglesia, ya que algunos miembros de la Iglesia vivían rodeados de lujo y practicaban una vida que se consideraba que no era moralmente aceptable. Muchos de estos cargos además se compraban y esto hacía que cayesen en manos de personas sin vocación religiosa, es decir, pues que con el objetivo de acceder al estamento privilegiado a través del clero, pues compraban estos cargos y pues aquellas personas que no iban a heredar el título de noble porque no eran el primer hijo, pues de esta forma compraban cargos de la iglesia y así pues seguían perteneciendo al estamento privilegiado. En segundo lugar está la venta de bulas e indulgencias, que esto es, la compra de estas indulgencias permitía el perdón de los pecados que una persona había cometido a cambio de pagar una cantidad de dinero a la iglesia. Esto lo que hacía al final es que aquellas personas que tuviesen dinero pues podían salvarse y pues las personas que no se podían permitir la compra de estas indulgencias pues seguían viviendo en pecado. Además que el dinero que se recaudaba de estas indulgencias no iba ni para los pobres ni nada, sino simplemente iba para la iglesia y sobre todo para los miembros de la iglesia. De ahí que vivieran muchos de ellos rodeados de lujo. Y por último estaba también la excesiva liturgia, esto es, que la Iglesia católica tenía gran cantidad de ceremonias y gran cantidad de sacramentos que tenían que realizar las personas. Esto al final lo que impedía es que el desarrollo de una religiosidad mucho más íntima, es decir, una oración pues más personal, eso no se hacía ni siquiera la lectura de la Biblia ni nada, simplemente la persona acudía a misa todas las semanas y escuchaba el sermón que el sacerdote o el cura decía y eso era lo único que aprendían sobre la fe. No tenía ningún tipo como una reflexión más personal. Esto al final fue criticado por las ideas humanistas que se estaban difundiendo, como habéis visto, pues que defendían al final la reflexión personal, el estudio del yo, y por ejemplo uno de ellos fue Erasmo de Rotterdam, que aunque era católico, pues sí que criticó duramente esta excesiva liturgia. De esta forma van a surgir nuevas iglesias protestantes. Por la que surgió fue el luteranismo, ¿vale? En 1517 el monje alemán Martín Lutero, que es el de la foto, criticó duramente los aspectos que os he mencionado sobre la Iglesia Católica y de esta forma publicó las 95 tesis que iban en contra del catolicismo. Como consecuencia, el Papa lo obligó a pedir perdón y a arrepentirse por lo que había escrito, pero él se negó y de esta forma fue excomulgado, es decir, que fue expulsado de la Iglesia. Además, excomulgado. Esto es que ya si una persona que es excomulgada ya no puede salvarse, porque ha perdido el sacramento de la comunión, ¿vale? Pero Lutero tenía el apoyo de algunos príncipes alemanes y de esta forma el luteranismo se fue difundiendo con rapidez por el centro y norte de Europa. Esta doctrina difundida por Martín Lutero tenía unos principios básicos. En primer lugar, la salvación de la persona ya no era por los actos, sino por la fe que tenía la propia persona. Además, los creyentes se relacionan directamente con Dios mediante la oración, sin necesidad de acudir directamente a los sacerdotes. Además, defendía el sacerdocio universal, por el cual cualquier persona podía predicar la palabra de Dios, lo que significaba negar la autoridad del Papa. Esto ya supone una total ruptura
con la Iglesia Católica, ¿vale? También se reducía el número de sacramentos a únicamente el bautismo y la Eucaristía, y se negaba el culto a la Virgen y a los santos. Esto supone, como podéis ver, un cambio total a lo que era la Iglesia Católica. Además, el luteranismo inspiró otros movimientos protestantes que, pues, al final será esa ruptura con la Iglesia Católica. El primero de ellos es el anglicanismo, con el famoso rey Enrique VIII que hemos mencionado en alguna clase, y que era un ser un poco especial, ya que se casó, era el rey de Inglaterra, y se casó con Catalina de Aragón, hija de los reyes católicos, en esa política matrimonial que habéis visto que realizaron los reyes católicos para establecer lazos de unión con otros reinos. De este matrimonio solo sobrevivió una hija, y claro, en ese momento el monarca necesitaba un heredero varón, porque una mujer no podía heredar la corona. Entonces, como Catalina de Aragón no le estaba dando ningún hijo, pidió al papa la anulación de su matrimonio. Pero el papa se negó a concederlo porque al final era un sacramento sagrado, no se podía romper así sin más. Entonces, Enrique rompió con el papado, proclamó la independencia de la Iglesia anglicana, anuló su matrimonio con Catalina de Aragón y se casó con Ana Bolena, ¿vale? En 1534 se publicó el Acta de Supremacía, por la que el rey se convirtió en la cabeza de la Iglesia de Inglaterra. Esto es que casi posicionarse al nivel del Papa. Tenemos el calvinismo, con este señor de barbas tan gracioso. Este movimiento surgió en Suiza de la mano de Juan Calvino, que sí que tenía muchos aspectos parecidos al luteranismo que hemos visto, como lo de que se salvaban por la fe y no por los actos, se reduce el número de sacramentos, ya no se rinde culto a los santos ni a la Virgen, pero sí que existía una diferencia, y es que se añadió la predestinación a la doctrina. Esto es que se sostenía que las personas nacen ya predestinadas a salvarse o a la condenación eterna, por lo que lo único que les quedaba era el trabajo y la rectitud moral. Esto es un poco una visión rápida de lo que es la Reforma, y que ahora tendréis que responder a una serie de preguntas sobre esto, que podéis utilizar tanto el vídeo como el libro de texto para responderlas, y también veremos la contrarreforma, que es la reacción que tuvo la Iglesia Católica ante el surgimiento de estas ideas protestantes y de esta escisión de otras iglesias.